Bueno, vamos a ver, Jano, bienvenido. Muy buenos días, Federico. Me han dicho que estás en promesas del Real Madrid, o sea que no es verdad, ¿no? Cuelgo las botas Podemos porque sí, después del percance ya sí. Bueno, es que hay gente que vale para esto. Ayer vi a Cristiano Ronaldo con 37 para 38 años. ¿Cómo jugó? O sea, porque hay cosas que es... Hay gente que sale al campo de fútbol y luego hay gente que juega, que son pocos. Bueno, pues ayer Portugal, y me alegro mucho de su victoria, lo siento por Valverde, claro, Valverde, que está de Madrid por Uruguay, pero no merecieron no ya ganar, no merecieron ni empatar, es que no jugaron a nada. Y Portugal, están mayores también los delanteros ya. Pero más mayor es Cristiano y estuvo sensacional, o sea, es un portento, sí. Pues es que y Portugal jugó muy bien. Pero muy bien, y en un partido bien difícil. No era Costa Rica, ¿eh? No. Uruguay no es Costa Rica. Bueno, bien, ¿no? Bien, tú no tienes objeciones morales. Como mi hijo David me dicen, ¿cómo no te da vergüenza ver el fútbol? Digo, no, yo estoy dispuesto a invadir Qatar. Si hay que bombardear Qatar, yo votaré a favor de bombardear Qatar. Pero si hay fútbol, lo veré. Hombre, no, yo sí tengo tiempo, un Qatar gana, me lo veo. O sea, que no hay ningún problema. Mira, el partido peor que he visto yo fue un Mauritania gana en la Copa de África. Fíjate si me gusta esos extremos no llego. Fíjate. Por cierto, que juega muy bien Gana, ¿eh? Ayer, Iñaki Williams, que es el... Sí. Bueno, Iñaki Williams falló un gol otra vez. Realmente no sé a qué ha ido. No sé a qué ha ido. Le dio sin querer, pero lo metió el otro, ¿no? Y empataron, bueno. Pero Gana le ganó a Corea ayer 2-3 y a mí me gusta porque me gusta cómo juega Gana. Me gusta, juega muy bien. Es que los equipos africanos antes solo duraban medio partido. Hacían una buena primera parte, pero como no estaban acostumbrados a la competición europea, como ahora juegan todos en Europa, también los norteamericanos. El otro día Estados Unidos solo tenía uno que juega en Estados Unidos, ahora juegan los 98 minutos y juegan muy bien y se ha notado un cambio total. Juegan mejor los pobres que los ricos. Bueno, y todos ellos conocen las clínicas CRES. Federico, allí son expertos en medicina regenerativa celular. Te vamos a enviar, Jano, para que acaben de... Sí, porque son expertos precisamente, o sea, en la regeneración de los tejidos, o sea, que en el caso de la lesión te puede venir bien. Pero hoy vamos a hablar de la microbiota. Está considerado como el segundo cerebro que tenemos en el cuerpo. Bueno, yo creo que algunos es el único que piensan con las bacterias que tenemos en el intestino y que nos puede aportar, desde luego, muchísima información de lo que sucede aquí dentro. ¿Por qué tenemos gases? ¿Por qué tenemos mala digestión? Porque a veces sufrimos de diarrea, ¿no? Cuando ingerimos algún alimento, ¿no? Pues todo esto nos lo dice la microbiota. Aquí te la van a analizar en las clínicas CRES y a partir de ahí pues te dirán qué dieta debes de llevar o qué tratamiento tienes que tener. Vamos a dar el teléfono 91 445 0004, 91 445 0004. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico y compañía, por supuesto. Pues efectivamente, Pedro Sánchez brilló ayer con luz propia en el homenaje a Almudena Grandes en el Ateneo de Madrid. Pasaré a la historia por haber exhumado al dictador. Lo que me motivó a hacerlo no solo fue la deuda que tenemos con los familiares de las víctimas, sino también reivindicar el pasado luminoso del republicanismo. O sea, que del golpe de Estado del 34, de la Cataluña de Companys y de Paracuellos ni hablamos. Bueno, ni de las iglesias, que ese fue lo primero luminoso de la República, fue 2 semanas después, una movida masónica que quemaron no sé cuántas iglesias, colegiatas, bibliotecas, etcétera. Por supuesto, eso fue lo que iluminó, ahí empezó. Por eso decía Pitita cuando asaltaron la capilla de la Complu, la mejor iglesia es la que arde. Mira el pueblo es cuando arde. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y eso, pues tampoco no hay de esto no se habla para nada, ¿no? Y no hablemos del pasado, que San Jeremías y San Ezequiel le guarden la capacidad de predicción sobre el futuro, y sobre la exhumación de Franco más le habría valido observar la advertencia que el grandísimo Rafael Azcona dejó en el título de una de sus novelas: Los muertos no se tocan, nene. Parmenio dijo: desenterrar a un jefe de Estado que lleva muerto
muerto 50 años y pensar que se va a pasar a la historia por ello sería algo ridículo si no fuera porque esto es España, la tierra de Caín, un lugar donde alguien como Sánchez puede ser elegido presidente del gobierno. Puede que, por una vez, tenga razón. Y Cayetano Álvarez de Toledo sentenció: durito con los dictadores muertos y blandengue con los dictadores vivos. Sí, señor. Así es, efectivamente. Mario Garcés, que es portavoz adjunto del PP, decía: no entremos en la victimización de la ministra de Igualdad. Llamar fascistas a los jueces no es violencia política. Bueno, y a todos los de Vox. Vamos a acabar con esos fascistas, dice. Vamos, lo dice con mala intención, no es con intención. Esa banda de destructiva. fascistas, Esa banda de señalando fascistas. con el dedito. Sí, A los que ellos apedreaban, porque conviene recordar que hace 2 años, en la campaña de Madrid, apedrearon en Vallecas a los que estaban, pero apedrearon a niños, a familias, y lo dirigía un pirraca que era un tío de seguridad de Pablenín, que fue a las elecciones, recibiendo tan gran apoyo popular que se fue sin recoger en el acta. Ese es el respeto que tiene por el pueblo esta gentuza. Así es. Y Ángela Rodríguez Pam, musa oronda de Igualdad, dijo: el hecho de que una mujer en este país solamente pueda elegir entre cuidar a sus hijos, cuidar de sus mayores y ir a trabajar es preocupante. Las mujeres también tenemos que tener tiempo para ver series en Netflix. Es evidente. Esto también ilumina, ¿no? Esto, o sea, qué pensamiento la posmodernidad tan profundo. Esto ilumina, ¿no?, cantidad. Pero bueno, ¿cómo es ilumina? Pero es que yo es que veo a Pam Patapam, es que ya cada vez que la veo me gusta ella más que Alejandra Jacinto, del género regordío. Más es igual, es un biotipo. Es como gritarte: nunca han comido tanto en Madrid, y claro, han echado 12 arrobas. Se han puesto cebonas. Se han puesto como se han puesto, claro. Una vez un actor cubano que había venido a trabajar a varias películas españolas, en fin, volvió con unos 15 o 20 kilos de más, y lo que comentaban en Cuba los del ICAIC, el Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas, es: claro, es que se fue para allá, para España, y allá chocó con la proteína. Sí, esa era la cosa. Sí, ese no es un problema habitual en Cuba. Emiliano García Paje, cuando era alcalde de Toledo, dijo: los que dirigen algún partido político no saben hacer nada sin la chacha. Yo no tengo claro que Cospedal sepa pasar la aspiradora. En fin, no hay más que decir. Yo había dado para bautizar a la ley Montero como ley sí, y mira por dónde he recibido en mi blog un acuse de recibo apócrifo. Para protestar, educadamente, pero para protestar. Estimado señor González, le ruego que aclare a sus lectores y oyentes que no tengo nada que ver con esa dichosa ley que tanto les ocupa en España, y que por supuesto ni conozco, ni tengo ánimo ni intención de conocer al doctor Sánchez, ni a Montero, ni a ningún otro componente de esa chusma que les gobierna y que destruye mi querida nación española. Le tengo por hombre de honor y defensor de la justicia, y no dudo de que accederá a mi demanda. Me disgusta que se me conozca en todo el mundo con un sobrenombre que solo se utilizaba en el seno de mi familia, pero que además se me pueda relacionar de algún modo con tal diabólico engendro. Me ha causado tanta indignación que he salido de mi lugar de reposo para dictar la presente misiva y ordenar su envío. Como muestra de afecto le envío uno de mis retratos para que sus seguidores dejen de imaginar el rostro de esa famosa actriz plebeya de esta ciudad cada vez que leen o escuchan mi nombre. Atentamente, Isabel Amalia Eugenia de Baviera, emperatriz de Austria y reina de Hungría. O sea, familiarmente sí. Bueno, pues cumplo su petición, pero en honor a la verdad debo decir que me gustaba más con el aspecto de Romy Schneider. Ahora han hecho una serie nueva, que es La Emperatriz, en Netflix, creo, Pata Netflix o Roji Netflix o como se llame esa cosa. Ya sé, la he empezado a ver. Bueno, es que ya solo faltan que salgan pues bastantes negros en Austria, que es un sitio tradicionalmente, todo el mundo sabe que antes de la Primera Guerra Mundial era una población de raza negra y mestiza, más como la Cuba española, más o menos. Yo desde que ya en las novelas
en las novelas de Jane Austen, llevadas al cine. La mitad son negros que viven y se casan armoniosamente con los blancos. Que cualquiera que haya leído las novelas de Jane Austen sabe perfectamente que ahí estaban los negros en los bailes. Pues, pero es y que demás, ni se notaba, no había la menor tensión racial. que era habitual, era lo normal, absolutamente. ¿Qué abogado tienes? Pues yo tengo aquí al al ciudadano británico Smith. Bueno, pero dice, bueno, entonces, ¿dónde está el conflicto racial? O sea, primero se falsifica, luego por las cuotas metes actores de un color y de una raza que no puede ser. Bueno, las hermanas Bolena, ¿no? Ana Bolena no era también en negra en una de las versiones. También ha salido en una que es negra, sí. Eso os pasa por ver Netflix. Bueno, eso también es verdad. Eso es verdad. Pero tiene un documental sobre la corrupción de la FIFA excelente. Sí. Excelente, en 4 episodios, con nombres y apellidos. No, en la época de Sarkozy, porque el gran corruptor es Sarkozy. El gran sinvergüenza que vende, mejor dicho, el Mundial de Qatar, que le tocaba a Estados Unidos. Ya le habían robado a Inglaterra el de Rusia, se lo había vendido a Putin con Abramovich de intermediario, pero ya le tocaba a Estados Unidos. Bueno, y entonces llega Sarkozy, llama a Platini, cuyo segundo era Villar, el español, y le dice, mira, esto hay que cambiarlo, y los votos europeos se van a Qatar, esa verruga que tiene Arabia, y es una verruga que tiene Arabia. Y entonces Platini obedece a Sarkozy, a cambio de lo cual Qatar compra aviones de combate franceses y además compra el Paris Saint-Germain para convertirlo en el mejor club del mundo y ganar Copas de Europa como el Real Madrid. Por supuesto, PSG no ha ganado ninguna Copa de Europa, pero la corrupción de la FIFA es total. Y el Mundial de Qatar, pues se vio el primer día, que van perdiendo en el descanso y se va todo el mundo. Sí. Les importa el fútbol. Bueno, al menos van perdiendo, porque podría haber llegado la corrupción a que fuera ganando. Sí, eso también. Yo esperaba verlo. Bueno, si es que no le dan una patada a un bote. ¿Os acordáis el de Corea? El que Corea ganaba. Bueno, nos ganó a nosotros. Hombre, nos robó. Un egipcio que estaba en venta también. Era egipcio. Y el Linier de no sé qué país también. También, no era egipcio, era otro país africano. Bueno, pero, en fin. Bueno, pues terminemos. A ver, Santi. Terminemos. Para terminar, como no, Gulliver nos deja un ovillejo con forma de acertijo. Adivinen de quién hablo, lo titula. ¿Cómo conllevas su encanto? No aguanto. ¿Tan desesperado estás? Más. ¿Qué nos tiene más refritos? Sus morritos. Odio sus gestos contritos y su jeta de ternera mientras hace pucheritos. Y hay algo que me empodera. No aguanto más sus morritos. No diré más porque podría ser violencia política. No dice más por eso. Claro, así nadie le puede poner una demanda. Claro. De momento. A mí me puso una demanda la distinguida ministra de Igualdad por decir que era una analfabeta funcional. Es tan analfabeta que no sabe que analfabeto funcional no es el que es analfabeto, sino el que habitualmente no usa de la lectura y escritura que le enseñaron. La pobre no sabía. La jueza le condenó a costas y además la puso verde en la sentencia, pero lo intentó. ¿Y eso qué es? Violencia mediática. Pero es verdad que también Hanley, que ahora va de defensor de la prensa, te dice, el otro día, te voy a hacer una columna mañana de regalo para Juan Luis Cebrián. Sujeto siniestro donde los haya. Pero en esto se ha portado bien. No, en esto sí, hoy, ahora que no está en el poder. Anda que no ha hecho editoriales contra Luis Herrero, contra mí, contra Antonio Herrero, contra Jesús Cacho, contra Pedro J. cuando el vídeo diciendo que quiere tapar sus líos personales con lo del GAL. O sea, menudo sujeto, el más siniestro que ha habido, y ahora va de bueno. Cayetano hace entrevistas y tal, da el pego, habla bien de José María Marco, cuando antes insultaba. Personaje. Bueno, es que se ha casado con una rumana y va a ver al Papa. Antes invitaba a Tariq Ramadán. Estoy dando ya la columna del Mundo de mañana. Pero invitaba a Tariq Ramadán. Háganse premium. Perseguido por ser el padrino teórico del terrorismo islámico en Europa. Lo invitaba una fundación que tenía Atman, que tenía su entonces señora. Es decir, lo invitaba a él.
a la fundación de su señora. Y Tariq Ramadan hay muchos países de Europa y de América donde no puede pisar sin ir a la cárcel. Este es el sujeto, es un nieto del fundador de los Hermanos Musulmanes de Egipto, que es el origen del islamismo moderno y del terrorismo islámico moderno. Bueno, ese es Juan Luis. Pues ahora verá al Papa. En fin, aquel trueno vestido de nazareno. Bueno, vamos a ver. Joaquín, tú que eres bastante experto en las ganaderías judiciales, las triquiñuelas, Hacemos lo que podemos. Llevamos años diciendo que la operación Pumpido para liquidar la Constitución española está en marcha. Hace tiempo, hace años. Y que prestarse al camanduleo y tal, como hicieron Casado y Teodoro, entregando el Tribunal de Cuentas. Es mucho más importante. O sea, la debilidad que introdujo Teodoro o que facilitó Teodoro en el Tribunal Constitucional es el puente para lo que ha sucedido ahora. Es decir, en la tanda de nombramientos que se avino a negociar Teodoro había un juez abiertamente independentista y antisistema, que es Ramón Sáez, lo cual es una cosa verdaderamente insólita que el Partido Popular se haya venido a eso. Eso desequilibra completamente las mayorías y facilita el puente. Se lo regaló. Y facilita el puente que se ha producido ahora. Es decir, entran nada menos que un exministro, es la primera vez que sucede en toda la historia del Tribunal Constitucional, lo cual es suficientemente expresivo de la obediencia debida con la que va a ejercer el cargo. Sí. Ya lo hizo con los indultos, lo pusieron de chupa de dómine para una cosa, para otra, lo maltrataron y ahí estuvo firmando los indultos. Y entra otra persona que también de la que también se presume la obediencia debida, pues porque ha estado en todo tipo de cargos políticos, que es esta catedrática, Laura Díez, de la que, estamos mirando ahora, que es una persona que fue asesora de Maragall para la elaboración, para la reforma del Estatuto de Cataluña, y presumimos que es una persona favorable a aquel estatuto en toda su extensión. Claro, incluyendo los 14 artículos que creaban una justicia catalana independiente. Bueno, y espérate, y los anteriores, porque esos 14 ya salieron después del cepillado, del Congreso. Exacto. Ella lo que elaboró fue el estatuto anterior incluso a ese. Con lo cual, aquí vamos a ver la cuestión del referéndum. Claro, es a lo que vamos, es evidente, si es lo que está negociado ya. Lo que pasa es que da la impresión de que algunos... Por cierto, en la nota oficial que han sacado, dice, experta en federalismo. No, sí. Experta en federalismo asimétrico, que es lo que defendió Pascual Maragall en un famoso artículo en El País de Cebrián, diciendo que el federalismo tiene que ser asimétrico. Dice, hombre, toda la vida el federalismo es entre iguales. No, porque Cataluña no puede ser Murcia. Sí, unos más federales que otros. Por supuesto. Ese es el famoso federalismo de esta señora Díez, que era asesora de Pascual Maragall. Claro, fue la asesora para la elaboración del estatuto. Y ahora vamos a ver, es decir, decía antes Miguel Ángel una cosa en la que tiene razón, que es que el Pleno del Tribunal Constitucional tiene ahora que valorar la idoneidad. Es decir, si tienen 15 años de ejercicio y reconocido prestigio, eso va de suyo. Si tienen idoneidad para formar sala. A priori no tienen idoneidad para formar sala, es decir, para ejercer funciones jurisdiccionales, porque lo que dice la Constitución es que el tribunal se renueva por tercios. Pero va a haber una corriente en el interior del Tribunal Constitucional con mucha fuerza y que se va a defender con mucha fuerza de opinión pública, que consiste en argumentar que si no se completa el tercio es por una cuestión anómala, que es que hay otro órgano constitucional que está incumpliendo la ley, que es el Consejo General del Poder Judicial. Y aunque no sea verdad, es un argumento. Verdad es en el sentido de que el Consejo no está. También sigue siendo verdad, por mucho que el Consejo no haya nombrado, que la Constitución dice que se renueva por tercios. Eso es. Ese argumento se va a defender con suficiente fuerza como para que yo tenga mis dudas de que el Pleno del Tribunal Constitucional vaya a aguantar la presión. ¿Y qué pasaría? Porque los nombramientos llegan hoy al Consejo de Ministros, claro. Pero lo que va a hacer, no conocemos tampoco el contenido de los decretos de nombramiento, si están sometidos a plazo, si incluyen el cese de los actuales magistrados, es decir, del presidente de Trevijano, es decir, no lo sabemos hasta que no lo veamos, no conoceremos toda su extensión. Son eventualmente... Los decretos pueden ser, si la ilegalidad es manifiesta, son susceptibles de recurso ante el Tribunal Supremo. Es decir, ahora mismo hay una serie de cosas que no sabemos. Yo sí creo que estamos en condiciones de hacer una apuesta, que es que tarde o temprano esta batalla está perdida. Estos dos personas van a ser magistrados del Constitucional. Lo que no sabemos es cuándo. Sí, pero es que eso es muy importante. Claro.
porque ya se ha diferido a pesar del pasteleo en el que incurrieron de nuevo González Pons y que otra vez volviendo al teodorismo. Mira, la que se va a liar en el Consejo del Poder Judicial, la presión que esto representa. He hablado ahora de la presión sobre el pleno sobre los magistrados que van a formar el pleno del Tribunal Constitucional, que yo tengo mis dudas de que lo aguante, pero me puedo equivocar, ¿eh? Me puedo equivocar. La presión que va a haber sobre el pleno del Consejo del Poder Judicial va a ser brutal, absolutamente. Absolutamente brutal. Y unas declaraciones como las que hizo el exministro Campo en el Congreso hablando de ese proceso constituyente, ¿eso podría ser óbice para que no fuese... para una recusación. Efectivamente, vamos para que hubiera una recusación. Él se va a tener que abstener del examen de todas aquellas leyes que hayan pasado por el Consejo de Ministros mientras él haya sido ministro. Como hizo Dolores Delgado, ¿no? Él se tiene que abstener, igual que ella, que ha sido directora general de Asuntos Constitucionales durante 2 años y pico, me parece, 1 año y pico. Ella también se tendrá que abstener de todo aquello de lo que haya tenido conocimiento por razón de su cargo. También es verdad que durante esta etapa de Trevijano las causas de recusación de los magistrados se han restringido al máximo posible. Por lo tanto, teniendo en cuenta además que las causas de recusación las va a examinar un tribunal con la mayoría que conocemos que va a tener, no lo veo. ¿Tú crees que van a reblar, como se dice en Aragón? Es decir, que le van a temblar las piernas y al final pitarán un penalti para compensar. No es una cuestión sencilla, que tampoco quiero pensar tampoco quiero decir que sea solo una cuestión de debilidad, porque no es solo eso, es que es una cuestión compleja. Es una cuestión tremendamente compleja, sí, pero lo que en la que sobre los magistrados del Tribunal Constitucional y sobre los vocales del Consejo del Poder Judicial cae una carga emocional y una energía profesional que no es fácil de soportar, y yo esto creo que va para adelante. Bueno, vamos a ver, Jano, pero aquí el problema de fondo es que se nos olvida que hace 4 días se ha votado la abolición del delito de golpe de Estado, porque la sedición es el golpe de Estado, es por lo que fueron condenados los golpistas. Conviene recordar, esto le mortifica mucho a Marchena y por eso lo hago, que la infame inhibición de no condenar por rebelión contra el orden constitucional de Marchena y sus unánimes, porque fueron 7, igual de cobardes todos. La doctrina de la ensoñación en parte trae esta consecuencia, esta consecuencia. Pero es igual, han votado eliminar la sedición. Y ya la malversación en realidad no es tan importante, porque si la sedición no es un delito, pues además ya se la cargó el Tribunal de Cuentas, gracias a Teodoro, de nuevo. De nuevo Teodoro y Casado pusieron en el Tribunal de Cuentas, echaron a Margarita Mariscal de Gante. La lógica del poder, no la entendían. No la entendían, lo suyo, que era ver si echamos a Ayuso y nos quedamos aquí. Es lo único que le importaba a este tío, a Cripto Teodoro. Lo más preocupante desde mi punto de vista es cómo hemos normalizado que la justicia se convierta en un campo de batalla política. Es decir, que ya todos los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, estén sometidos al poder político. Eso lo hemos normalizado y evidentemente Sánchez, que es consciente, hablamos antes de los ciudadanos que piensan sobre esto, realmente Sánchez sabe que esto no le preocupa, desgraciadamente, por mucho que dijese la ministra aquella, no, en el metro no para todo el mundo hablar del Consejo General del Poder Judicial, eso es mentira. Solo les preocupa a los de derechas. Sí. Claro. A los de izquierdas les da igual. Pero la realidad es esa. Entonces, al final, uno cuando empieza a ver estos asaltos constantes, a lo que en este caso estamos hablando del Poder Judicial, que es fundamental, pues uno se pregunta, bueno, en los últimos 2 años, con todo lo que está cayendo en España, ¿cuál ha sido la mayor manifestación que hemos visto? Y cuando la respuesta es la que le montaron a Ayuso el otro día con los sanitarios, dices, es que este país está realmente enfermo. La que en la esquina de Colón hizo Abascal este domingo. No, menos Federico, había muchísimos más el día de la manifestación sanitaria, muchísimos más. Eso depende de quién lo cuente, pero es igual. Bueno, se veían las fotos, pero que más allá de eso es una sociedad profundamente enferma a la que no le importa nada y Sánchez lo sabe. Sánchez dice, yo he cometido todo tipo de tropelías. ¿Cuáles son los castigos que recibo? Pues sí, que las encuestas de vez en cuando me dan un poco más, me dan un poco menos, pero Sánchez ya también hemos normalizado que vaya a pactar con todo lo que sea que quede en el Parlamento, ya sea Bildu, ya sea Esquerra, ya sea los nuevos partidos regionalistas que entren. Ya hemos aceptado que bueno, que eso es lo normal, que es Sánchez y todos contra ver si PP y Vox suman mayoría. Y luego a esto se suma el problema del Partido Popular, que el Partido Popular no sabe dónde está, o creo que muchos creen que el Partido Popular va a reaccionar de forma distinta a este tipo de cosas. No, es que y el PP desgraciadamente ni está ni se le espera. O sea, lo mejor que puede hacer el ciudadano español es no esperar que Feijóo y compañía vayan a dar la batalla, porque no la van a dar. Están esperando a ver si con suerte heredamos las ruinas de España. Bueno, es que hay un problema de fondo que es lo que no entienden. Esto es distinto de Zapatero y de Felipe González.
no lo entienden porque es molesto entenderlo. Es mucho peor. Igual que tampoco quiso entender Mariano el golpe de Estado en Cataluña, igual que Soraya negó, igual que era amiga de Junqueras, el que dio el golpe, y se prestaba a ser masajeada en público por Junqueras, que masajeaba la albondiguita del hombro de esta señora, que ha sido nefasta, como Mariano, nefasto. Pero es que siguen sin entender que lo que está en marcha es el proceso bolivariano de cualquier república que estamos viendo. Es cambiar la Constitución por la puerta de atrás. No, en Chile lo intentaron cambiando la Constitución como tal. Y el pueblo dijo, no. Ahí se han pegado la torta. Pero ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hicieron? Yo lo cuento en la vuelta al comunismo. ¿Qué es lo que hicieron en Venezuela? Son procesos constituyentes que llaman ellos. Son procesos constituyentes hechos sobre el molde del año 33 de Hitler, la doctrina de Carl Schmitt de Hitler, que es la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo, en este caso, la encarnan las fuerzas del progreso. El caso de entonces era el Führer, que encarnaba la voluntad del pueblo. Pero el problema es siempre el mismo. La política por encima de la ley. O la ley por encima de la política. Y esto no tiene alternativa. O manda la ley, o manda la política. O manda el poder, o manda la ley por encima del poder. Esto es la vieja historia de la escuela de Salamanca, que defiende Juan de Mariana y acabó encarcelado por denunciar la corrupción del duque de Lerma. Pero lo terrible es que no entiendan que vamos a liquidar el régimen constitucional a una especie de confederación de repúblicas presididas naturalmente por Pedro Sánchez. Pedro Sánchez puede convertir las generales en un plebiscito. Sí, es que son un plebiscito ya, desde el jueves pasado son un plebiscito. Claro, y no lo ven. Y aún sale Elías Bendodo diciendo que hay que negociar la ley sí y la ley trans. Y también hay una cosa que es muy diferenciadora entre Sánchez y el actual PP, que Sánchez tiene muy claro que ahora es el poder. Yo quiero el poder. Duda. Y el poder, conseguirlo, y en el caso de Sánchez, que quiere prácticamente el poder absoluto, evidentemente, pues bueno, tiene cosas que no nos gustan. Y el PP quiere el poder, pero que no me molesten. O sea, yo no quiero meterme en este tema, yo no quiero meterme tampoco en esto. Oiga, entonces, ¿usted qué quiere? Que el poder se lo den, pero no tener las consecuencias negativas que tiene esa lucha del poder. Es que es una cosa surrealista. En ese proceso que comentabas, Federico, a veces se pasan un poco de frenada o se encuentran con personajes que no están por la labor. Es el caso, por ejemplo, ayer lo contaba Carmen Ladrón de Guevara, con la figura del fiscal en la Audiencia Nacional frenando, por ejemplo, esos terceros grados, ¿no?, que están siendo recurridos. El fiscal pero, claro, de vigilancia penitenciaria. Efectivamente, pero si es que hay gente decente, si es que tú bajas de la parte política... Todos los discursos del rey de Navidad contienen una apelación a la conciencia moral de los funcionarios. Más sutil o más explícita, pero en todos está ese detalle. Y en el detalle de los jueces que están ahora mismo, incluso la propia revisión de la sentencia en la aplicación estricta de la ley puede ser una enmienda a todo lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Porque claro, uno se puede poner al lado del violador o se puede poner al lado de la víctima, pero el juez tiene que aplicar la ley. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que no entienden los tontos del PP y los tontos de Vox? Porque hay algunos que creen, Bouchardet, las élites globalistas, pero ¿qué élites globalistas son necios? No hay ninguna élite, es la corrupción en Bruselas, que es lo de toda la vida. Pero no entienden que cuando habla de el pasado luminoso de la República va contra Felipe VI. O sea, es que no lo entendéis, pero ¿qué necesitáis para entenderlo? Además, una república criminal, suicida, que nos llevó a la guerra civil. Ha habido dos repúblicas. Una duró un año y otro duró, que fue una guerra civil casi desde el principio, porque empezaron quemando iglesias. Una constitución anticatólica. Y cuando perdieron las elecciones las izquierdas, la primera vez que hubo elecciones de verdad, golpe de Estado del PSOE y de la Esquerra. Robaron las elecciones del 36 y nos llevaron a la guerra civil. Mataron al jefe de la oposición. Bueno... ¿Y el pasado luminoso a qué creen que se refiere? ¿A cohabitar con la monarquía? No, hombre, no. Estos van a la República de Repúblicas, Nación de Naciones, República de Repúblicas. Pero, quiero decir, no necesariamente por convicción, sino porque la coyuntura necesaria ya es esa. Ya solo hay un camino. Es que han ido poniendo sin obstáculos, han ido poniendo todos los adoquines de esa calzada romana. Solo hay ese camino. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir, Federico, a otra calzada, porque es que esto es una calzada. Se ha recuperado el adoquín en la calle Javier Ferrero, que es tan bonito. Es verdad que es poco práctico, yo reconozco. Bueno, sobre todo en bicicleta. Y en patinete, perdóname.
en patinete eso es... Mira, odio los patinetes. Sí, ya lo sé. Y las bicicletas, pero... y las bicicletas también. Sí, no, a mí la bici me gusta en la capital. A mí la bici me gusta en la montaña, eso es. La bici al campo, sí. aquí no. Pero... Sí, o sea, las calles están hechas, las calles en una ciudad moderna están hechas para los coches. Bueno, pero coincidimos las que... aceras para los ciudadanos. Si no acabas como una cosa como Ámsterdam, una cosa de degradante. adoquín es bonito, ¿no? Muy bonito, muy bonito para andar con buen calzado. En la calle Javier Ferrero se ha recuperado precisamente ese adoquín que era muy clásico, ¿no? En el Madrid antiguo, en las zonas más céntricas. Bueno, estamos en un entorno extraordinario porque estamos al lado del Auditorio Nacional, de los juzgados, de la calle Alfonso XIII, de Clara del Rey, de Concha Espina, los mejores colegios, Federico, el templo, que ya está a puntito de caramelo, sí, hay que la cartera, sí, señor. Sí. ¿Y cuánto periodismo no habrán visto en las paredes de esas calles? Porque está entre la primera sede del mundo, que es Sánchez Pacheco, y la segunda, Pradillo. Está justo el tramo que hay que recorrer. ¿Y cuántos matrimonios civiles no han salido de Pradillo? Bueno, también está muy cerca de la sede clásica de la UGT, ¿no? O sea, hombre, en fin, arriba parias de la guerra. Bueno, sí. Y por dentro, oye, que entras en la Casa de Caledonia y se hace el silencio y es todo fácil, todo recto, no hay masilla, es todo perfección, extraordinario. Sí, pues muy bien. Caledonia.es, Federico. ¿Y el Oye, yo es que estoy todavía... Ha habido una enorme reacción a la entrevista de Carmen Ladrón de Guevara. Maravillosa. Y bueno, hemos hecho nosotros varios reportajes y la entrevista de Iñaki el fin de semana también. Es que qué valiosa es esa mujer. Oye, pero sobre todo la anécdota que tú recordaste, Federico, de cómo despertó en ella esa vocación a los 22 años en un juicio. Viendo cómo iban las víctimas, por eso yo lo he vivido. En donde una viuda y una huérfana estaban solas en un pasillo. Rodeados de gentuza proetarra que la audiencia ha dejado desde el principio, cuando era precisamente un tribunal especial antiterrorista, dejó y ha dejado durante 40 años que los etarras disfruten machacando a las víctimas. Eso es culpa de la Audiencia Nacional, de todos los presidentes de la audiencia, algunos de los cuales, alguno ya ha muerto, ¿verdad?, expulsados por corrupción. Ahí mandaba en la Audiencia Nacional, por eso siempre dije que había que entrar con lanzallamas, mandaba la banda de los cuatro: Garzón, Andreu, de Prada y Pedraz, con Chanchín Delgado de Musa. O sea, que eso no tiene remedio ni solución. Bueno, pues, en fin. Bueno, pues, oye, pues vamos a mandárselo a Carmen, claro que sí. Carmen, sí, señor. Sí. Muy bien. Venga, pues con la C, Lucía Prieto. Buenos días. Seguro que estáis de acuerdo conmigo en que hay un momento en la vida de todos, y yo creo que lo sabemos, que nuestra piel ya no es la misma, tampoco nuestras uñas, el pelo, pierden fuerza, les falta algo. Esto pasa antes de lo que imaginamos, a partir de los 35, cuando todavía nos sentimos muy jóvenes, muy vitales, y tiene que ver con la producción de colágeno, que empieza a disminuir. Y entonces es cuando hay que tomar medidas, hay que empezarse a nutrir desde dentro para lucir como nos gusta por fuera. Y si queremos hacerlo de la forma más eficiente, no hay otra: Colacel Antiox de Mundo Natural, uno de los suplementos más potentes del mercado, gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten con su dietista o farmacéutico, llamen al 91-446-0000 o tecleen www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Bueno, el clima está pues a su bola, como toda la vida, a su bola del mundo. El clima no ha cambiado porque no ha dejado de cambiar. El otro día, qué gran entrevista en El Mundo, decía Emilia Landaluce a la Teresa Esteban, ingeniera la primera, la quinta mujer ingeniera en España, que es un talento, y me dijo Emilia que está además en perfecto estado, la tenemos que traer. Sí. Es la que más sabe de energía nuclear, de energía en España, y hace años, recuerdo aquí en Libertad Digital, que explicó, dice, vamos a ver, esto de las renovables es pura especulación financiera. No tiene nada que ver con las necesidades energéticas ni de Europa ni de ningún país. Es pura especulación financiera. Lo ha sido desde el principio y lo será hasta el final. Eso del clima es mentira. El clima ha cambiado antes de que existiera el hombre en la Tierra, y la mujer también. O sea, no, el clima cambia continuamente, hay glaciaciones, con humanos, sin humanos, eso cambia, depende de las manchas del sol, de la inclinación de la Tierra, punto. Luego, el medio ambiente es otra cuestión, y eso se puede mejorar o cambiar, pero la necesidad
que tienen las sociedades libres y prósperas de energía abundante y barata, de que no se puede prescindir de ninguna. Y la que menos se puede prescindir es la nuclear. Esa es la realidad. Y entonces puso verde, recuerdo aquí, a Angela Merkel. Esta es la tía más nefasta que ha tenido la política europea. Cerrar las nucleares con la excusa de Fukushima, que no tenía nada que ver, que estaba encima de una grieta volcánica, que solo en Japón puede pasar una cosa así, nada que ver con Alemania, solo para seguir gobernando con los verdes. Y después, ¿qué pasa? Que mandan los verdes. Y la factura más cara, la factura de luz más cara del mundo la tienen los alemanes. Claro, pero encantados los verdes, ¿eh? Claro, claro. Bueno, pues aquí estamos, pues eso, el clima no cambia, pero el tiempo, como estamos a final de noviembre, pues es más frío. Hoy empieza a nevar en los Pirineos, ya toca porque hay que esquiar, y hay lluvias en el norte, no alerta naranja, pero lluvias. Y las temperaturas más frías, 3 grados hay ahora, 4 en Madrid, no pasaremos de 10 u 11, la máxima de nuevo en Canarias, lo normal, en Las Palmas de Gran Canaria, 24, y la mínima, Burgos y Teruel, que igualan ya a Granada ayer, 2 bajo cero. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas? Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a empezar por el Unfai. Mira, ¿qué cosas lejano? No, pues lo teníais vosotros ahí en la salita. ¿Y por qué crees está interesante porque justo está hablando de lo que tú decías. ¿Por qué crees que está en la salita? Claro, claro. Porque no me lo he querido llevar. ¿Quién lo habrá dejado en la salita? De lo que estabas diciendo tú, Federico, el para que alguien se lo lleve. Que para, por ejemplo, una batería, se necesitarían para las baterías Tesla $200.000. Y hoy en día, con $107, que pesa 136 kilos el barril de petróleo, y $20, que es en lo que se almacena, se consigue la misma energía. O sea, mira la diferencia. Aquí, Christian Gerondot, que es el mejor de los ingenieros de la Polytechnique, cuando Francia era una potencia intelectual del mundo, lo explica perfectamente. Haría falta, porque ha hecho el análisis, estos ingenieros de carrera de Francia, hace falta para una autopista, para que puedan ir los coches eléctricos por ella, una autopista cualquiera, francesa, hace falta una central nuclear solamente para poder enchufar los coches. Y Schellenberger también, que bueno, el otro día lo tenías el libro ahí. Lo tengo aquí, es que hoy he puesto lo de Carmen. Ese es buenísimo. De No hay apocalipsis. Sí, él también hace los ejemplos de las diferencias que hay, Epstein, sobre todo en California. Que ha hecho el libro de las energías fósiles, que por cierto está hecho en Deusto, está publicado en español, y Lombard, que ha hecho el gran libro también. Sí, False Alarm. Sí, señor, False Alarm, que está publicado también en español, Falsa Alarma, y que además, desde que este verano yo lo critiqué, mira lo que es la gente de bien. Yo este verano hice una serie de 7 artículos sobre la murga y la estafa del cambio climático. Y entonces criticaba una cosa que decía Lombard, de una cosa fiscal y tal. El tío lo leyó y desde entonces nos da gratis y escribe, nos da gratis los derechos para la libertad digital y escribe aquí. Porque como somos una minoría, pero no vamos a parar, porque tenemos razón. Bueno, pues esto es no saben lo que han creado, la masonería contra el clima climático y contra el IBEX climático. Toda la propaganda del falso cambio climático la paga el IBEX 35. Toda, absolutamente. Pero el gobierno no tiene que pagar nada. Está metido en todo. Y luego aparte, y perdone ya con esto, los coches eléctricos, que hay que eliminar la idea de que no contaminan. Lo único que haces es que transferir lo que contamina a otros procesos. Luego o sea, si puedes conseguir uno. Ayer leía yo, ahora mismo hay una crisis otra vez de semiconductores absoluta. Están parados todos los concesionarios y ojo que han aumentado, pero además muchísimo en los últimos meses la compra de coches a partir de 5 años de antigüedad. Es decir, ya aún así, yo creo que Almeida se está llevando la mano a la cabeza. Pues el 1 de enero Almeida obliga
consiga, todo el que no sea rico o pijo, que consiga mediante la corrupción, porque no hay coches eléctricos, que dice la gente, coche eléctrico, pues el coche eléctrico no hay. Híbridos tampoco, y además cuestan el doble. Y luego aparte Almeida, el otro día contaminan más. A un amigo que íbamos en la moto y pues sin querer entramos en Madrid Central, 200 euros de multa. Digo, pero esta gente, 200 euros de multa. Sí, es que o sea, es una cosa brutal. Delirante. O sea, hay que demoler el gobierno de Almeida, pero vamos, de aquí un llamamiento absoluto. Hay que votar, no hay ninguna plataforma que se presente. Solo con eso a mí me basta. Como si presenta una cabritilla, me da igual. Pero vamos a ver, tu amigo iba contigo en moto y se pasó a Madrid Central, pero es que hay decenas de miles de personas que tienen que entrar a trabajar a Madrid diariamente. No pueden. Todo el Madrid, todo el Gran Madrid, el Gran multas. Madrid, que además para eso se suturó la M30, para que no hubiera Madrid Sur y Madrid Norte. Toda la gente de Getafe, de Alcorcón, les prohíben venir al centro del negocio, que es Madrid. Sí, sí. ¿Por qué? Porque se le ha ocurrido a este señorito, que es del Barça, que dice que es del Atlético, es un falso, es del Barça. Bueno, pero entonces ya doble motivo para demolerlo. Hay que odiar al español para hacer esa ley, hombre. Eso son la gente del Barça. Bueno, a ver, vamos a la economía. Empecemos por Lunfai. Eso es, Federico. Lunfai es esa aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para tratar de hacer más atractivo el puesto de trabajo, permitiendo a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes, sin tener que hacer esa incómoda visita al despacho del jefe, simplemente dándole un botón a la aplicación y no generándole un problema precisamente a la empresa. Como siempre, Lunfai pensando en soluciones para empresas y trabajadores. ¿Y cómo está la bolsa? Bueno, pues el IBEX 35, Federico, amanece con ligeras subidas, prácticamente plano, pero unas décimas en positivo, 0,2%, 8.340 puntos para el indicador, que perdía el nivel de los 8.400 y ni siquiera el dato que hoy, ya te adelanto, va a celebrar el Ejecutivo por todo lo alto, el dato de inflación, el dato de IPC, ni siquiera el dato que tenemos, que si uno lee la letra pequeña no es tan bueno como nos van a vender, ha permitido al IBEX recuperar ese nivel de los 8.400. A ver, ¿qué dato es este? El dato de inflación es que el IPC adelantado del mes de noviembre, nos dice el Instituto Nacional de Estadística, se queda en el 6,8, es decir, baja del 7,3 al 6,8%. Por un doble efecto, el efecto de cómo se contaba hasta ahora o cómo empezó a contarse la subida de precios en los mercados energéticos, que en España se tenía en cuenta la tarifa regulada y no la tarifa libre, como sucede en el resto de Europa. Si nos fijamos, en el resto de Europa ahora sí que están registrando inflaciones de 2 dígitos, del 10 al 11% que nosotros registrábamos en marzo. De eso se quejaba el Ejecutivo en marzo, es un problema de contabilidad. Pero ahora le favorece. Y un segundo efecto que es muy importante, aunque tampoco se tiene en cuenta, es el efecto escalón, lo explicábamos el mes pasado. Ya en octubre y noviembre del año pasado la inflación superó la barrera del 5% y como la tasa es interanual, la comparamos precisamente con la subida del año pasado, con lo cual esa subida no se queda tan alta. Y dirán, bueno, pero sigue estando baja. Vamos a fijarnos en otro indicador, quizá el que más o más fielmente refleja la evolución de los precios, la inflación subyacente. Esta no baja, sube. Se queda en el 6,3% y ya empieza a converger con la curva de la inflación, del IPC. Bueno, pero además hay una cuestión de fondo. ¿Qué empresa puede pagar una subida de más del 6% a sus trabajadores? No, en realidad es más, porque están las cotizaciones, se han destapado las cotizaciones. No, es que es eso, pero doblado. Claro. Pero doblado. Ninguna. No, perdona, y la industria, la inflación Indra, que sufre la industria es infinitamente superior. Pero claro. No, pero la gente cuando escucha, baja la inflación, Luis Fernando, hoy cuando la señora vaya al supermercado o el señor a hacer la compra, ¿eso lo va a notar en el bolsillo? No, en absoluto, porque pues ya está. La inflación es subida de precios. Claro. Que suba un 7 o un 6 no quiere decir que bajen los precios, significa que han subido a un ritmo un poquito inferior al que subía. El acumulado de los 2 últimos años es un 13%. Pues eso es así. Estamos empeñados en mantener la cesta de Navidad porque sabemos por debajo de los 300 euros. Y este año además hay más cestas, porque el año pasado las liquidamos rápido. Claro, es que esto se agota rápido. Pero bueno, lo hemos conseguido. Y ahora verán cómo. Por 290 euros, todo incluido el IVA, gastos de envío y tal, pero para los del Club Libertad Digital, 275 euros, ofrecemos lo siguiente. Jamón ibérico de Guijuelo, 7 kilos y medio. Vino tinto Aljibes, ideal para jamón, claro.
Cava Riojano Becker, que es estupendo. Vermú artesano, gran reserva de Bodegas Escudero. Ahora no tienes vermú en casa, con si pues no eres nadie. O sea, no te llevan a la tele, no eres nadie. Bueno, 3 latas de anchoas del Cantábrico. De 5 años conservas de Santoña. Las latas de sardinillas en aceite de oliva, que antes se despreciaban y ahora la receta el médico. Y luego una señora lata, como Dios manda, de mejillones en escabeche. Pues eso. Y es Navidad. Sin turrón de Gijona no hay Navidad. Será Ramadán, pero Navidad no es. Bueno, pues tenemos el turrón artesanal de Gijona y la torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos. Novedades de este año. Saquito de lentejas de la Armuña, Legumbres Montes. Una cuña de queso de oveja curado con trufa de Vegas o Tuélamos. Y luego ya lo que es una herramienta de cocina y de autodefensa. El cuchillo jamonero Cutin, que es el mejor del mundo. Los cuchillos Cutin son... no va más. Bueno, esto de regalo. Y además una tarjeta de regalo de 15 euros de compras superiores a 100 euros en la tienda de Libertad Digital, acumulable. Si tienen varios, pues para que salga más barato. ¿Cómo se consigue? 984 10 28. 984 10 28. Bueno, pues yo no sé por dónde van a ir, porque es que hoy además Silvia Ribeiro ha preguntado a los oyentes cómo va a ser recordado Sánchez. Claro. Y claro, imagino que ante tal provocación, ¿sabes que eso en la luminosa República, eso lo contaba, esto aparece en un periódico de Madrid? Dice, unos camaradas y tal iban por la calle San Bernardo y vieron bajar a 2 sacerdotes. Ante tal provocación, se fueron a por ellos y los mataron, claro. De todas formas, Sánchez dijo ante tal provocación, en la luminosa Segunda República, pues pasaría a la historia. O sea, es que ser recordado y pasar a la historia es distinto, ¿eh? Porque, claro, pasar a la historia es... Hombre, Nerón ha pasado a la historia, sí, Calígula... Ser recordado por todo el mundo. Ser recordado es por alguien, a lo mejor por tu familia, pero... Hombre, la familia ya fue... España yo creo que se va a acordar mucho de Sánchez. Begoña lo tiene motivos. Desde luego. A mí me recordó cuando Felipe González se fue de vacaciones en el Azor. La exhibición lo primero, con la braga náutica. Sí. No sé por qué me vino a la cabeza. Me acuerdo perfectamente. Y lo primero que hizo fue ir al Azor y se dio cuenta de que el yate de cualquiera de sus amigos de la Internacional Socialista era 20 veces más grande, porque el Azor era un barquito de nada. O sea, es más, después no sé si lo vendieron, lo pignoraron, lo subastaron. Como a lo mejor lo tiene Luismi en la chatarrería. Sí. Bueno. En fin, ¿y por dónde han ido hoy? Pues como se suele decir, el presidente nos la dejó votando. Y a los oyentes estas cosas le gustan. Ha habido tal avalancha que hoy he de reconocer que no nos ha dado tiempo a escuchar todos los mensajes, pero ni de lejos. Además, ¿se repiten o no? Hay 2 palabras, pero las vamos a dejar para después, que se repiten con mucha frecuencia. Son 2 clásicos para referirse al presidente, pero vamos, os avanzo que lógicamente no le van a gustar nada de estas cosas por las que va a pasar a la historia. Todo, ¿eh? Ya va con el debajo del brazo El Mundo y en el móvil lleva la radio. No, pero no es broma. Sí, te quejarás, No es broma, Joaquín. O sea, pero es de verdad. O sea, has alcanzado ya el nivel de radio. Sí, hombre, o sea, una cosa... En fin, te falta una querella de Juan Luis Cebrián. Bueno, de Miguel Barroso ahora. Ahora será del que manda. O de Gurria. Bueno, pues para que le dé tiempo a buscar en la aplicación por si no estaba en directo. ¿Qué tiempo vamos a tener para que nos ponga Ugurlia en una, Y como nos están oyendo, vamos... Que descargue la aplicación, sino ahora en la pausa, y así nos escucha y va tomando nota pues entonces si la tiene trabajo hecho. Pero que se lo saben perfectamente. Aparte de informes, es que hay gente que... Si es que el otro día lo decían cuando lo de la antena, que no sé qué hemos hecho, que como no tengo aquí la antena. Bueno, pues eso nos ha... Bueno, venía gente decía, no, si es... Lo oímos, pero gente de Radio Nacional, de Televisión Española, de Telecinco y tal. Dice, no, si es para enterarnos. Porque claro, el capado de noticias ha llegado a tal extremo que el profesional, por lo menos para saber lo que hay, pues tiene que oír algo que no esté sujeto. Como la COPE con la crucecita está como está,
y Onda Cero les meten ahí, tienen a Julia por la tarde y tienen tal, pues nos tienen que escuchar a nosotros. No es que sea mucho mérito, salvo la resistencia. Eso sí, ¿eh? Mira qué bonito. Rollo Oscar, eso, Antena de oro, muy bien. Oye, pero es como un rollo Oscar, ¿no? Ese tiene casi 60 años ya. Es la única asociación profesional de profesionales de la radio y la televisión. Son solo profesionales, no hay políticos, no hay empresas y tal. Y bueno, y la verdad es que el acto fue maravilloso, lo contaba ayer. Y esto es las primeras antenas que se hacían para la televisión. Sí. Que todavía se usan en algunos casos, valles, islas y tal, pues ese tipo de antena, es que parece que yo siempre que pienso en los marcianos, ¿no? Sí, pues una señal y esas cosas. Bueno, pues una pausita y vamos con los oyentes. Bueno, vamos allá. Bueno, me preguntabais antes de la pausa si se repetían un poco los calificativos hacia el presidente. 2 básicos, mentiroso y sobre todo traidor, no podían faltar, pero hay más cosas, claro. La tesis, la pandemia, los socios y sobre todo, lo mucho que se gusta. Se le conocerá por destruir España. Eso es lo principal. Pues yo considero que será recordado por lo traidor a España y por lo traidor a sí mismo. Pasará a la historia por psicópata, inútil, traidor y jeta. Que la tiene, que se la pisa. Sánchez sin duda será recordado como el mentiroso. Y llegará un momento que será una frase popular que todo el mundo la utilizará. Eres más mentiroso que Pedro Sánchez. Por pactar con Bildu y con los separatistas catalanes. Por esas 2 cosas. Por pactar con etarra, sacarlos de la cárcel, que por cierto, por si él no lo sabe, son asesinos. Y por eso va a ser conocido también. Puede pasar a la historia por 2 motivos. Uno, o por finiquitar el PSOE, como hicieron Papandreou y Mitterrand, o 2, por finiquitar la Guardia Civil. Va a ser recordado por enterrar a más de 150.000 españoles y haber destruido a España. El sinvergüenza de presidente que tenemos será recordado por el plagiador. Yo no sé por qué recordaremos a Antonio, pero lo que sí que tengo claro es que si esto sigue así, dentro de 10, 20, 30 años, lo recordaré como el culpable, como el que me obligó a emigrar de este querido país nuestro que es España. Pedro Sánchez lo recordaré porque está transformando España de tal manera que ya estoy viendo próspera y segura a la Argentina. En mi opinión, Pedro Sánchez va a pasar a la historia como el peor presidente de la democracia. A él le importa él y seguir en el poder él, por eso lo vamos a recordar. Espero que empecemos a recordarlo pronto. Pues yo creo que nuestro presidente pasará a la historia por haber hecho del ácido hialurónico todo un arte. Si ellos son la historia y hacen la historia a su medida, pues ¿de quién es la historia? Pues eso. Bueno, hay que decir una cosa en favor de Sánchez. Es el mejor presidente que ha tenido nunca Portugal. Nunca Portugal ha tenido tal aluvión, tal demanda de empresarios, de ciudadanos, de gente del común, que dice, vamos, aunque sean un poco más tristes, pero yo en Portugal estoy seguro. O sea, el mejor presidente socialista de Portugal ha sido y será siempre Pedro Sánchez. Nunca ha habido un aluvión como hay ahora. Y cada mes que pasa, más. Ya prácticamente no hay ninguna española multinacional que no tenga 1 o 2 sedes, a veces la principal en Portugal. Y creciendo. Claro. Pero esto es un drama, ¿eh? Hay una oyente que ha dicho, dice, le recordaré por ser el presidente que me obligó a irme de mi país. Yo soy de una generación que ya tiene hermanos que están viviendo desde hace años fuera de España por la crisis del 2008 sí. Y soy de una generación que tiene sobrinos que la mayoría están fuera de España. Como Argentina. Formándose y probablemente ya para empezar el informe que sacaba El Mundo anteayer de lo que cobran los jóvenes, pero ¿cómo no se van a ir? Si además, por ejemplo, en el caso de los médicos, ayer teníamos aquí a Escudero y nos contó el cuello, el embudo que hay, creado por los propios médicos, dice el Ministerio de Sanidad, no, y por los médicos, los números clausus. Hay en España sobran médicos y faltan plazas de médico. Y en cambio, las comunidades autónomas que tienen un estado saludable, las Ketty dijo el otro día, tenemos dinero y hay médicos, pedimos que nos dejen contratar. Y es la que mejor situación tiene, menos listas de espera, etcétera, etcétera. O sea, hay una situación terrible después de 10 años. Pero vamos a ver,
vienen, por ejemplo, nos contó ayer Escudero, 6 años tarda el Ministerio para convalidar un título de especialistas argentinos, chilenos, colombianos. Hablamos de países que tienen un gran nivel, de siempre. Ahora les irá mal, pero un cirujano argentino no es malo. Y un cirujano peruano, o chileno, o colombiano no es malo. O sea, no vienen de Belice, no. Tienen nivel. Sí. 6 años para convalidar, cuando aquí necesitamos médicos de atención primaria, no digo ya especialistas, que también. Y se están yendo los jóvenes porque cobran nada y encima no les dejan entrar cuando acaban la carrera. Voy a decir, aquí hablando de experiencias personales, yo suelo ir a la privada. Claro. Incluso para lo que es el equivalente a la atención primaria, porque bueno, pues es lo que me resulta más cómodo. La generalidad de los médicos de atención primaria en la privada son suramericanos. Pues y te atienden estupendamente. Porque en la privada tienen un criterio, pero ¿por qué en la pública, que es donde está el agujero? Que pagamos todos, incluso los que vamos a la privada o a la pública, todos pagamos también la pública, todos, ¿eh? Bueno, pero ¿por qué? Bueno, y que sobre todo eso que estás además condenando a gente que está muy preparada, muy formada, se quiere quedar en su país, porque es que... Este año hay 20.000 con el MIR, 13.000 plazas. ¿Por qué 13.000? Cuando hay falta. ¿Por qué 13.000? Pero en cambio, asesores de Antonio, 590.000. O sea, asesores serán, porque otra cosa... En fin, Balduero, Federico, vamos a hacer la bodeguita para estas Navidades, que todavía estamos poco a poco, que no duele, poco a poco. Oye, pues balduoroencasa.com, ahí podemos hacer nuestro pedido de Balduro, o en las tiendas gourmet del Corte Inglés. El problema de las tiendas gourmet es que vas y luego picas y coges más cositas, pero bueno, no, y a mí. Ayer me mandó, y se lo agradezco, la presidenta del Corte Inglés, porque a mí las cosas de Navidad me gustan pronto. Luego, cuando hay Navidad hay muchas cosas y tal. Pero el panetone de chocolate especial del Corte Inglés de Navidad, eso es. Mira, yo no soy muy de panetone, pero me encanta. Yo sé que esto no es muy... El pastel ruso, ya sabes. Bueno, sé que ahora no... El de Ascaso de toda la vida. Bueno, es que no es ruso, es de Huesca. Lo habrán ya... Y lo hacen ahora en Madrid extraordinariamente. En Génova 13 lo han catado ya. Yo no sé. Está al lado. Elías, como es sefardí, pues hará estas cosas de... No, pero esto es de almendrita. Bueno, pero esto es de almendrita. La trenza famosa, aragonesa, pues es un postre típicamente sefardí. Ya, chico, pero no sé, aunque sea... Es que ahora, desde que han descubierto que existe el idioma andaluz en la Junta de Andalucía... Bueno. Pero eso... que no existe el idioma andaluz, son analfabetos. Existe el español y hay hablas distintas en Andalucía, que cualquiera que no está sordo... Si vas a Cádiz y vas a Jaén, ves que son hablas distintas. Hablas, no dialectos, sino lenguas. No existe el idioma andaluz. Esa sandez solo había dicho Cheque Montero. Digo, porque la que hablamos el idioma andaluz, no existe el idioma andaluz, o burra. Bueno, pues ahora resulta que lo dice el presidente de la Junta de Andalucía. Sí. Claro que es catalán. No seas malo, Federico. Pero hombre, es que solo a un catalán se le puede ocurrir confundir un habla con un idioma, y encima el español. Hay que ser tremendamente paleto, porque esto es lo mismo que intentar diferenciarse del resto de los ciudadanos españoles, igual que hay algunos que incluso lo han llegado a hacer por platos de comida. Sí, que no, mira, nosotros somos diferentes al resto porque aquí hacemos este tipo de comida. Y dices, pero este me está vacilando. Pues sí, a ese nivel de paletismo ha llegado España. Bueno, pero lo de Andalucía no tiene perdón de Dios, porque tiene los mejores escritores en español de toda la vida, siempre han sido andaluces. No sé por qué, pero es así. Igual que en Cuba hay más escritores que en Guatemala. ¿Por qué? No lo sé. Pero en Cuba ha dado siempre buenísimos escritores. Pues ¿verdad? Andalucía tiene una tradición de escritores clásicos absolutamente extraordinaria. Todos en español. El otro día han sacado, idioma que hablan, claro, es que parece que siempre el mejor español. Es más, hay una cosa de Bergamín que se llama Elogio del español analfabeto, referido a Andalucía. Porque dice que la tradición oral en Andalucía es tan rica que incluso sin alfabetizarse, un andaluz tiene una formación cultural superior a la de cualquiera. Es un poco exagerado, pero es verdad que la tradición oral de canciones y tal, que es la más popular de toda España, es en andaluz, o en Andalucía o en el centro de España, en Aragón, Castilla la Vieja y tal, es extraordinaria, pero extraordinaria. Tú ves a Siempre Así,
¿Tú crees que estos están cantando en andaluz? No me jorobes. Pepito, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Cuéntanos, si es que Vanessa Vallecillo, si hay algo que haya hecho Antonio o sus secuaces o la oposición. De momento no, porque como están reunidos en ese Consejo de Ministros, no ha dado lugar, pero sí que es verdad que hemos conocido ese dato adelantado del IPC, que una vez más hemos visto que la inflación subyacente sube, es decir, la cesta de la compra sigue subiendo camino de estas Navidades hasta el 6,3%. De hecho, no hay ninguna valoración desde el Gobierno, como te digo, que hasta ahora está reunido en el Consejo de Ministros, quizá el más fracturado que se recuerda. Nos lo va a contar Sergio Heras. Los socios de Gobierno PSOE y Unidas Podemos han llegado al Consejo de Ministros alejados y con un nuevo episodio más de fractura interna. La ley integral contra la trata que se estuvo negociando hasta últimas horas de la noche finalmente no estará en el orden del día. El Ministerio de Justicia no aceptó incluir la mayoría de las propuestas del Ministerio de Igualdad. Tampoco estará la conocida como Ley de Familias, que estaba anunciada para el día de hoy y que queda postergada, algo que ha elevado la tensión con el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra. Todos estos encontronazos se suman a los ocurridos esta madrugada con las declaraciones de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, en las que discrepaba del nuevo plan de cotizaciones. Eso sí, el Consejo de Ministros prevé designar a los 2 magistrados del Gobierno para el Tribunal Constitucional sin esperar al Consejo General del Poder Judicial. Los nombres elegidos son el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la exasesora de la Moncloa, Laura Díez. Bueno, alta tensión en el seno del Ejecutivo, que se traslada además hoy a las calles. En el caso de Madrid, a las 11 hay convocado una nueva movilización de médicos de familia y de pediatría, mientras en la Valencia de Chimo Puig los que están a punto de salir a la calle son los familiares de los pacientes de geriatría. Ojo al dato que hemos conocido hoy, porque seguramente no lo vamos a escuchar en los medios, y es que en la Comunidad Valenciana solo hay 20 geriatras para 1 millón de personas mayores. Nos lo cuenta desde nuestra emisora en Valencia Jesús Bolstein. Los últimos datos que se han conocido dejan en evidencia la difícil situación que se vive en materia de sanidad en la Comunidad Valenciana. La sanidad pública carece del servicio de geriatría en los hospitales valencianos. Tan solo en el Hospital Universitario de la Ribera, que curiosamente fue revertido por la Generalitat Valenciana, dispone de 5 de los 20 geriatras con los que cuenta la autonomía. Los hospitales valencianos carecen del servicio como tal. Lo que tienen son especialistas en algunos hospitales de Valencia y Alicante. En Castellón no hay ni un solo geriatra para atender a toda la población más mayor. Pues ojo al dato que daba nuestro compañero, en Castellón ningún geriatra. Todavía no es que estemos, ¿verdad? Está en bastante buen estado y tal, pero oye, que no haya un geriatra en una provincia española. Estaba pensando, ¿y en Teruel cómo estaremos? Porque si está Guitarte ya recogiendo... Pues oye, a lo mejor en Teruel, vamos a informarnos de ese dato, pero a lo le ha mejor ido hay más a geriatras. Teruel existe con el pacto, o sea, a todos los compromisos. Perdona, es que ahora, ¿sabes quién ahora tuitea a favor de Guitarte? Begoña Gómez, que al final va a ser el cerebro de este gobierno. Te digo yo que vamos buenos. Mira, un detalle de última hora que saca el debate. En Televisión Española, a propósito de la operación despótica dictatorial de la profesora esta siniestra de catalán, que ha expulsado a los alumnos que pusieron una bandera española porque empieza el Mundial con la selección, han llamado Televisión Española, la bandera de la discordia. O sea, la bandera nacional es la de la discordia. La separatista es la concordia, claro. Esto es Televisión Española, que la tenemos que pagar todos. Y que cuesta 6 veces más que cualquier cadena privada, y casi tanto como TV3. En fin, vamos a ver. Isabel González. Muy buenos días, Federico. Ya sabes que nosotros en la Crónica Rosa normalmente tendemos a lo rosa y ahora vamos a atender a lo amarillo, pero antes Crónica Judicial, porque hay que aportar novedades sobre 2 casos que hemos seguido constantemente en esta tertulia desde que estallaron. Por un lado, tenemos que hablar del caso Operación Deluxe, también conocida como Operación Luna, porque parece que se va a prolongar la instrucción otros 6 meses más. El juez Marcelino Sesmero estaría pensando que no ha concluido con sus indagaciones y que quiere que sea en junio cuando termine esa instrucción. ¿Por qué? Pues efectivamente, porque hay más personas que se han personado en la causa, valga la redundancia, y porque están pensando si imputar o investigar a nuevas personalidades de, por ejemplo, el programa Sálvame. Suena el nombre de Terelu Campos, que es verdad que aparecía ya en los papeles. Por seguro, había sonado, ahora lo daban por seguro, pero hay más. Hay más, pero si es que además el capo ahí es Basile y el que servía los platos era Jorge Javier.
Si es que eso es cuestión de tiempo y de gente que se persone y hable. Pues eso por un lado. Es evidente. Y son 9 años de delito robando datos. No solamente, y esto es otra, lo contabas tú ayer, no solamente los datos policiales, los datos sanitarios. Han estado revelando datos sanitarios. Eso tiene pena de prisión. Exactamente. Eso es de cárcel. De cárcel. Y están imputados. Y han vuelto, otro caso, el de Rocío Flores. Eso es, el de Rocío Flores. Ya la Audiencia Provincial había admitido a trámite la querella que ella interpuso contra, por ejemplo, la Fábrica de la Tele o la revista Lecturas por publicar datos sobre una sentencia de algo que se produjo siendo ella menor de edad. Que no era sentencia, porque 16 con los menores años. no hay sentencia, no hay juicio, no hay condena. Eso es, por esa agresión a su madre. Bueno, pues se extendía al El Confidencial, en su versión Vanitatis, que es la parte rosa de este digital. Bueno, pues también se admite, Federico, a trámite, se va a estudiar. Se ha admitido en unos términos inequívocos. Es que es una menor de edad, es que publicar... Inequívocos, dice, bueno, el aspecto indudablemente delictivo de la revelación de esos datos. Es que me estuve oyendo ayer los primeros datos que hay. Esto es como cuando han condenado a Rocío Carrasco por decir... pero por una entrevista del Deluxe de Olga Moreno, que es su obsesión, ir contra ella. Dice, cuando alguien se presta a estar en una serie de programas de televisión, que sea cual sea la opinión que se tenga de ese género, sí, lo dice así. Cuando se busca el escándalo, la notoriedad, con comportamientos extravagantes o escandalosos, para seguir estando en el programa y tal, luego no se puede pedir que se respete su honor. Pero esto es lo que dijo el Supremo anteayer. Bueno, lo que dijo, lo que ha filtrado Europa Press en la sentencia, pero que es inequívoco. Tiene el futuro de la Fábrica de la Trole, de toda esta banda, de los carrasquistas, que hay que recordar que lo hicieron para las elecciones de Madrid, para plantarle cara a Ayuso y todo esto. Esto se monta para conseguir protección política, porque ya estaban imputados, no nos habíamos enterado. Bueno, y esta es la parte, como digo, de la crónica negra, ¿vale? Sí. Luego tenemos que hablar de lo rosa puro, porque, bueno, no sé cómo llamarlo, lo de Jorge Pérez y Alba Carrillo. Han seguido estirando a Dani el chicle. Carande, que fue modelo con Alba Carrillo. Es verdad, él nos podría contar si a él le hace lo mismo que a Jorge en la fiesta privada de Unicornio. Hay que decir que ayer Ana Rosa Quintana regañó a su equipo por haber filtrado las imágenes, dijo, no sé quién ha sido el que lo ha grabado. Sí, pues, pero en la productora seguían dando las imágenes. Eso es, era el programa Fiesta el que las destapa, que es un programa precisamente de esa misma productora. El caso es que, vamos a ver, Jorge ha emitido un comunicado diciendo, ya está bien, ya no vuelvo a hablar. Alba Carrillo ha dicho, ya está bien, es la cadena lo que lo está impulsando. Pero de verdad no sabían dónde trabajaban estos dos y de verdad no sabían que si se daban el filetazo en una discoteca con 400 personas y 400 teléfonos móviles, alguien podía estar grabándolos. Es que la inocencia, lo siento, pero yo ya no la compro. No la compro. Incluso no se la compro a Belén Esteban, que ayer decía que por primera vez se ha avergonzado del programa Sálvame, en el que trabaja, por el circo que han hecho con la muerte de Bernardo Pantoja y posteriores exequias. Les faltó asaltar el féretro ya. Nunca habría pensado, ¿no? Sí. Increíble, en este casino se juega. Aquí se juega. Es increíble. Esta ruleta. O sea, tampoco se sintió avergonzada de su caída. De nada. Oye, siguen las lesiones. Está maldito. Hay una o sea, fue entre Rocío Carrasco. Haya más o menos una docena. Pero si es que con esos pelos y esos tacones, ¿cómo no te vas a caer si no ves? Pero además, mira, Alba Carrillo, la propia Alba Carrillo, ahora metida en el escándalo, había un cable. Pues bueno, naturalmente tropezó en ese cable y se rompió 2 huesos. Pero todas están lesionadas grave o gravísimamente. Y luego dice que es la sanidad madrileña. Si es que sí, no y luego le echan la culpa a Ayuso de los trompazos que se da. Hasta obispos han caído tropezándose en los cables. Sí, pero sí es que algunas van y algunos van que no ven el suelo. Madre mía, pues así está el patio. Sí, o sea, divertidísimo. Está muy entretenido, sí. Es La Mañana de Federico. Es Radio.